a que continuemos hablando de la intercesión, de la oración o de la intercesión. Tal vez no que continuemos, sino que empecemos, porque esta enseñanza tal vez pueda darse como 10 u 8 años, yo no sé, pero las personas nuevas necesitan, de todas maneras, que hablemos un poco de lo que es la intercesión y la oración intercesora, ¿verdad? Damos la bienvenida a personas nuevas que tenemos en esta mañana, en este día. Me encanta ver a Carlos Cruz por aquí. Dios te bendiga, Carlos. Bueno, puedes volver su Biblia ahí al capítulo 53 de Isaías. Vamos a leer un verso de acá. Verso 12 de Isaías 53. Esta es una profecía mesiánica, o sea que aunque esté en el libro de Isaías, proféticamente es Jesús quien está diciendo esto. Isaías 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. O sea, el Padre está hablando de Jesús, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí, en este verso, se condensa el ministerio de intercesión de Jesús. Jesús comenzó su ministerio de intercesión cuando estuvo sobre la tierra, que oró por los pecadores, o se puso delante del Padre por los pecadores. Fue consumado en la cruz del Calvario, porque él no solo oró, sino que dio su vida por los pecadores, por los que habían pecado, por los transgresores. Y Jesús vino precisamente para reconciliarnos con el Padre. O sea que él puso su vida para que el Padre borrara de nosotros el pecado y la culpa que nos correspondía por el pecado, y ya no nos vea a nosotros, sino que vea a Jesús cubriéndonos a nosotros. Por tanto, Jesús es el intercesor por excelencia. Y dice la Escritura que aunque Jesús está sentado a la derecha del Padre, Él continúa intercediendo por nosotros. O sea, Él no ha cesado en su ministerio de intercesión. Si nosotros tenemos a Jesús en el Espíritu, lo normal es que ese Jesús, ese Cristo que está en nosotros, esté intercediendo por los pecadores también. O sea, Jesús está haciendo una función en el cielo, pero no es diferente de la función que está haciendo aquí dentro de nosotros, porque Él es omnipresente. Y todo aquel que ha recibido a Jesús tiene un Cristo vivo que está operando la misma función que está haciendo en los cielos. O sea, que está haciendo función de intercesión. Yo quiero que hagamos tal vez un poquito de diferencia entre lo que es la oración intercesora y lo que es la oración de guerra espiritual, y lo vamos a ver al final de esta mañana. Pero primeramente vamos a ver cuáles son los propósitos de la intercesión. Y la palabra intercesión viene de una palabra hebrea que se llama paga, y quiere decir influir con violencia o interponerse o interceptar, ¿verdad? O sea, que el intercesor lo que hace es que tiene una influencia mayor que la circunstancia que está afectando a la persona, y se pone o se interpone por esa vida, por esa persona, para que esa persona sea desatada, sea bendecida y sea libre, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las razones de la intercesión. Yo diría que la primera razón es que la intercesión da fuerza y poder en medio de la lucha. O sea, nosotros intercedemos para que otros tengan fuerza y poder en medio de la lucha o en medio de la batalla. ¿Por qué Dios ha levantado intercesores en favor del ministerio o de mi vida? Para que yo tenga fuerza y poder, que esté siendo continuamente fortalecida por el Señor a través de la intercesión de otros que se ponen por mi vida. Entonces, vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, vamos a leer un pasaje muy conocido probablemente para ustedes, que es la guerra con Amalek. Éxodo 17, y vamos a leer del 8 en adelante. Vamos a ver cómo la oración intercesora aquí daba fuerza y poder en medio de la batalla. Dice la Escritura: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano,
prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vemos claramente que Amalek es tipo de Satanás o del enemigo que se levantó contra Dios, hizo levantarse contra Dios, por lo cual fue raído de generación en generación del libro de Dios o del pensamiento de la mente de Dios. Pero lo que queremos ver acá es la función de la oración intercesora. En este caso, Josué es el guerrero. Josué es el que está librando la batalla. Josué está representando a Israel o al pueblo de Dios. Sabemos que Josué es un tipo de Jesús. De hecho, el nombre Yoshua quiere decir Jesús, ¿verdad? Entonces, Josué es el que va al frente de la batalla representando al pueblo de Israel y está peleando contra Amalek, ¿verdad? Allí en Refidim, que era un área espaciosa que estaba entre el valle de Sim y el monte de Sinaí, y estaban peleando los amalecitas contra los israelitas ese lugar. Entonces, Josué es el líder, el que está visible, pero Moisés decide respaldar en intercesión a Josué. En este caso, Moisés es el tipo de Jesús en el sentido de intercesor. Entonces dice que él va a subir al monte más alto y él va a empezar a interceder para que Josué gane la batalla. Y dice la escritura que mientras Moisés levantaba la mano, Josué iba ganando la batalla. Pero cuando a Moisés se le cansaban las manos y se le caían, entonces iba ganando Amalek contra los israelitas. O sea que el intercesor, mientras está orando, está proporcionándole fuerza, poder, autoridad y victoria al que está al frente. Pero cuando se cansa el intercesor, entonces el enemigo tiene cierta victoria sobre el Hijo de Dios o sobre el líder. Entonces tienen que venir los intercesores que apoyan a los intercesores. Los intercesores que Dios levanta en favor de una obra tienen que tener otros intercesores que intercedan por ellos. En una ocasión el Señor me mostraba que eran como círculos concéntricos, unos apoyando a los otros, estos apoyando a los otros, para que sus brazos no se cansen, que no decaigan, ¿verdad? Que las rodillas endebles y las manos cansadas sean levantadas por causa de la intercesión del que intercede por el intercesor. Entonces, ¿quién vino? Vino Aarón y Hur. Aarón era el sacerdote. De Hur no dice nada, no dice mucho la escritura, aunque los libros históricos, Josefo, un historiador, dice que se cree que era el esposo de María, la hermana de Moisés. Pero Aarón, que sí era hermano de Moisés, que era el sacerdote del pueblo en ese tiempo, él fue para sostener las manos de Moisés. Entonces en un lado estaba Aarón y en el otro Hur. Esos son dos puestos de acuerdo para poder levantar al intercesor que está intercediendo por el guerrero. Entonces en la obra del Señor necesitamos el guerrero o el predicador o el evangelista o el que va al frente de batalla, pero siempre necesita un intercesor detrás, y ese intercesor necesita otros intercesores que estén sosteniendo su vida, ¿verdad? Quiero decirle que no me extrañará nada que le dé sueño, ¿verdad? Es más, ya veo a algunos con los ojos cerrados. Por favor, reprenda, lleve cautivo sus pensamientos a la obediencia de Cristo, porque el diablo no quiere que usted sepa. Sabe que una de las grandes artimañas del diablo ha sido salir con nuevas doctrinas, como Creciendo en Gracia, donde dice que ya no hay necesidad de orar. Ya todo está hecho, ya usted no necesita orar. Y cada vez que se va a hablar de la necesidad de orar, le pega sueño, le da dolor de cabeza, le da de todo. Se acuerda de la olla de frijoles y se acuerda de los niños y las tareas de mañana y todo lo demás, porque el diablo no quiere que usted sepa que usted tiene la obligación de orar. Porque Jesús, que era un hombre santo, pasaba en oración todo el tiempo. Y él dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Los que viven con grandes tentaciones es porque no oran. Entonces, reprenda por favor en el nombre de Jesús. La primera razón por la cual intercedemos, entonces, para dar fuerza y poder en la batalla y en la lucha a los líderes de Dios.
Una segunda razón por la cual intercedemos es porque durante la intercesión Dios puede revelarnos el pecado o lo que está impidiendo la bendición en el pueblo o en la obra. Vamos a irnos al libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Creo que es bien conocido para muchos lo que pasó aquí. El pueblo de Israel estaba perdiendo todas las bendiciones. El pueblo de Israel no sabía por qué perdía todas las batallas y el enemigo lo tenía acorralado. Josué capítulo 7. Si tiene una Biblia Reina Valera, es la página 219. El verso 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Este es el mismo Josué que estaba peleando en Refidim, el mismo Josué que ganaba todas las batallas del pueblo de Dios, pero de pronto ellos ven que ha disminuido la bendición y las batallas las están perdiendo. Entonces Josué, como guerrero de Dios, representante del pueblo de Israel, él dice: bueno, no me queda más que postrarme rostro a tierra y empezar a interceder y a buscar el querer de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y Josué se fue, fíjese bien, con todos los ancianos de Israel. Ayer el Señor me daba una palabra que verdaderamente la gente con la que puedo contar y la que puede apoyar la obra es la gente que está viniendo a interceder y a orar. Que eso realmente es el equipo que Dios está preparando. Escuchaba un cassette de un predicador, el pastor César Castellanos, un hombre que tiene una congregación de más de 30,000 miembros, y él decía algo que caló profundamente en mi vida. Dice: los grandes ministerios han caído porque la gente se reúne a su alrededor para adularlos y halagarlos, pero no para orar por ellos y cubrir sus espaldas. Yo dije: ¿cuánta razón tiene? Los halagos y las adulaciones no le sirven para nada en tiempo de guerra, pero la intercesión y la oración suya va a ser un gran apoyo. Entonces, digo esto porque Josué tomó a todos los ancianos, o sea, los líderes, y ancianos no está hablando de edad, está hablando de sabiduría, de madurez y de compromiso. Y él tomó a todos los ancianos y se fue con ellos a interceder y poner su rostro en tierra. Y dice que pusieron ceniza sobre su cabeza. Eso quiere decir que estaban en llanto, en lamento, en gemido, en clamor, en intercesión. Y cuando ellos empezaron a interceder, veamos lo que pasó en el verso 10. Vino la revelación del Señor. Jehová le reveló a Josué cuál era la razón por la cual no había bendición en Israel. Verso 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ahí vino la revelación. El pueblo ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, porque hay puertas abiertas, ¿verdad? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Cuando hay situaciones difíciles en la congregación, cuando no se ve la prosperidad, cuando no se ve la victoria, no se ve la bendición, los intercesores tendrán que postrarse, o los líderes tendrán que postrarse con el equipo de oración y intercesión para clamar a Dios y pedirle revelación. Dios mío, ¿qué está pasando? Y con toda seguridad que como Dios le reveló a Josué, también nos revelará cuando hay pecado oculto en medio de la congregación. Cuando la gente promete y no cumple, cuando hay mentira, cuando se comprometen de mentira, cuando toman cosas prestadas y no las devuelven, cuando tanta cosa que, como lo que está hablando aquí. Por ejemplo, vidas que en lugar de acudir al consejo de Dios y al pueblo de Dios, acuden al mundo y entran en comunión con las personas del mundo, haciendo sociedades y teniendo medias tintas con personas que están a veces en ocultismo inclusive.
recibiendo dineros que no saben de dónde provienen, si son dineros malditos o traen la bendición de Dios, siendo partícipes y copartícipes del robo muchas veces. Todo esto trae maldición al pueblo y al cuerpo, porque somos un solo cuerpo y lo que cada miembro haga o deje de hacer va a afectar al cuerpo del Señor. Y es necesario entonces que en intercesión nosotros desatemos la visión de Dios, la revelación de Dios, para que Él nos muestre qué hay escondido en medio del pueblo que no nos permite ver la bendición como el Señor la ha prometido. ¿Qué hay en los corazones que está oculto? ¿Cómo ora usted? Es posible que usted diga, no, si yo oro por la hermana Irma, todos los días oro, pero ¿cómo ora? ¿Ora con amor? ¿Ora con sumisión? ¿Ora con sujeción? ¿Ora por compromiso? Porque aún la manera de orar puede atar o desatar una vida. Yo siempre recuerdo un matrimonio muy amado, los hermanos Parol, que estuvieron aquí hace poco, y ellos hablaban que se había levantado un grupo de intercesión por sus vidas, pero desde que este grupo intercedía por ellos, todo iba mal en la iglesia. Y empezaron ellos a preguntarle al Señor qué estaba pasando. Y Dios les reveló la manera como ellos estaban orando. Entonces, si nosotros no oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, si no oramos en amor, si realmente no tenemos la seguridad de que es el Señor quien está poniendo en nuestro corazón y no lo hacemos para el Señor, entonces esa oración no tiene sentido. Pero nosotros con un corazón dispuesto podemos ir y escuchar la revelación del Señor de qué es lo que está pasando y qué está atrasando la bendición. Entonces, un segundo propósito de la intercesión es buscar la revelación de Dios del pecado o de aquello que obstaculiza la bendición en medio del pueblo del Señor. Y yo diría que otra razón para interceder es para que el Señor nos revele las estrategias de cómo ganar la batalla. Es posible que quienes vayan a librar la batalla sean los guerreros y no los intercesores, pero los intercesores están llamados a buscar el querer de Dios y la revelación de Dios, de qué lineamiento seguir o cómo ganar la batalla. Y eso lo podemos ver cuando Josafat se enfrentó contra los 3 ejércitos. Vamos a ver Segunda de Crónicas. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, y en su Biblia Reina Valera es la página 439. 20 de Segunda de Crónicas, verso 12 al 18, vamos a leer. Sabemos que aquí está Josafat enfrentándose a 3 ejércitos, el de Moab, el de Amón y el de Seir. Usted puede leer después toda la historia, ¿verdad? Verso 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, estaba todo el pueblo delante de Jehová. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y luego vienen todas las instrucciones, o sea, el Señor acá les garantiza la victoria. Cuando ellos se ponen, intercede todo el pueblo delante del Señor. Él les dice: no teman, la guerra es mía, no es de ustedes. Y luego empieza a darle el Señor todas las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y ya sabemos lo que pasó después. Jehová le dio instrucciones a Josafat
de cómo designar a los adoradores, a los cantores, ponerlos con todas sus túnicas especiales, sus ornamentos, y los que fueron al frente no eran los hombres de guerra, ¿verdad? No eran los hombres de escopeta, ni de arma, ni de AK, sino que eran los que iban con los cantos, los que iban con los salterios, con las arpas, con las trompetas, los cantores, porque la alabanza es una poderosa arma de guerra. Entonces, no siempre nosotros tenemos que pelear con las armas conocidas o de la manera que pensamos que se va a ganar la batalla, sino que es necesaria la intercesión previa para pedir dirección al Señor de qué vamos a usar, cómo vamos a llegar, qué armas de guerra Él nos da en este momento, cuál es la instrucción. Y Él aquí les dice, van a descender, ellos van a subir, le dan todas las directrices. Yo creo que nuestro Dios es muy capaz de hablarnos y de darnos toda la dirección si sabe que vamos a obedecer. Muchas veces decimos, es que Dios a mí no me habla. ¿Y para qué le va a hablar si sabe que usted es un desobediente, que no va a hacer lo que le diga? ¿Para qué va a gastar Dios tiempo para decirle que haga si usted no lo va a hacer de todas maneras? Pero cuando Dios sabe que usted va a obedecer, Él se asegura que usted escuche su voz y que usted reciba sus instrucciones, porque usted va a hacer lo que le dice que haga. Y en este caso la instrucción fue que usaran a los cantores, una estrategia hasta entonces desconocida. ¿Qué se iban a imaginar? 3 ejércitos con gente de a caballo, con guerreros valientes, que iban a venir a ganarles una guerra a punta de trompetas. A nadie se le ocurre. Pero Dios es Dios, Él es soberano. Y dice que cuando ellos empezaron a sonar las trompetas y a cantar con gritos de júbilo, los 3 ejércitos enemigos se confundieron. Imagínense cómo sería el estruendo, que fueron confundidos. Y al ser confundidos se mataron unos contra otros, los 3 ejércitos se aniquilaron y quedó invicto el ejército de Josafat, el ejército de Judá, el de nuestro Dios. Pero fue necesario que todo el pueblo se pusiera en pie delante de Jehová, intercediendo, interceptando, poniéndose de una forma violenta y valiente para querer ganar la batalla y diciendo, aquí nos ponemos nosotros por Judá, ¿qué quieres tú que hagamos, Señor? Y entonces Dios fue fiel para darle las instrucciones. O sea, pues, que otra razón por la cual interceder es para recibir instrucciones cuando estamos en medio de la batalla. Yo diría un cuarto propósito, y no digo que no haya muchos más, esos son los que hasta ayer o hoy el Señor me dio, pero debe de haber muchos más. Pero un cuarto propósito yo diría que es para recibir sabiduría y entendimiento y visión de Dios. Y para ahí vamos a irnos al libro de Daniel, del profeta Daniel. El profeta Daniel era un gran intercesor, un varón de Dios, que sobre todo había decidido no contaminarse con la comida del rey. Daniel fue íntegro y no quiso tener que ver nada con el mundo. Y por eso aquellos 3 varones que acompañaban a Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, fueron metidos al horno de fuego. Pero a ellos no les importó, porque ellos no iban a transigir con las cosas que el rey estaba imponiendo de idolatría. Y el rey inclusive pasó una ordenanza de que se prohibía adorar a Jehová y orar a Jehová, pero Daniel no obedeció porque él sabía quién era su Dios y a quién él se debía. Entonces Daniel era un verdadero intercesor y era un hombre que hacía ayunos también. Dice que por tiempos no, manjar delicado no entraba a su boca. Vamos a ver en el capítulo 10 de Daniel. Vamos a ver primeramente, quiero que veamos un verso en el capítulo 9, verso 20. Dice, Daniel 9, 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ese es uno de los propósitos, recibir sabiduría y entendimiento en intercesión. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Fíjense bien. Al principio de su ruego la orden fue dada en el ámbito de los cielos. No había llegado la respuesta, pero inmediatamente que él empezó a orar y a interceder y a rogar, el Señor dio la orden y se lo está manifestando aquí el ángel Gabriel.
Al principio de tu prueba fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea que la intercesión nos sirve para recibir entendimiento y sabiduría de Dios. Si nosotros nos vamos luego aquí al capítulo 10 de Daniel, enfrente de su página, veamos lo que pasó cuando él está hablando con él el ángel. Verso 12 del capítulo 10. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjese bien, hay varios conceptos importantes en intercesión aquí. Número uno, que desde que él dispuso su corazón a entender. Oiga bien esto, hermano. A veces nosotros no queremos entender. No queremos disponernos a entender, porque no le conviene a nuestra carne entender. A la carne nuestra, a nuestro cuerpo no le conviene entender que hay que orar y ayunar. Más le conviene entender que hay que dormir y comer, ¿verdad? Entonces no nos disponemos a entender porque no nos conviene carnalmente hablando. Preferiríamos dedicar 3 horas a ver televisión que a interceder por otras vidas, porque no podemos ver la visión espiritual. Pero si disponemos nuestro corazón a humillarnos, y humillarse es reconocer que no sabemos todo hasta ahora y que podemos estar equivocados en lo que hemos creído, pero que estamos dispuestos a que Dios nos hable y a rectificar en nuestro corazón. Eso es disponernos a humillarnos y a entender. Entonces dice, desde que nuestro corazón se dispone, el Señor escucha el ruego y envía la orden y la respuesta. Es decir, hermanos, según leo yo aquí, el Señor ni siquiera esperó a oír que era lo que Daniel le iba a pedir. Simplemente vio que él estaba dispuesto a entender, estaba su corazón humillado, y Dios dice: mi siervo Daniel necesita ayuda. Y le envió nada menos que al ángel Gabriel. Y luego, ¿qué dice el ángel? Que ya venía él con la respuesta, pero fue interceptado en el camino por el príncipe de Persia, que es tipo del enemigo, y de ángeles caídos y ángeles espíritus inmundos. O sea que muchas veces la respuesta tarda, no porque Dios no haya contestado, sino porque hay intercepción o interferencia en el camino. Y es allí donde tiene que entrar la guerra espiritual, para que derribar las fuerzas de las tinieblas que están evitando que recibamos la respuesta. Y entonces dice que como él persistió, ¿verdad?, en la oración y en el clamor, tuvo que enviar ayuda el Señor a otros ángeles que le ayudaran. Entonces mandó a Miguel para que ayudara y que intercediera en favor de Daniel, para que pudiera finalmente recibir la respuesta y la visión que necesitaba en este momento. Pero ¿qué pasa usualmente con nosotros? Nos cansamos de esperar, o no somos suficientemente tenaces para orar. Cuando se trata de algo fuerte, de algo que cuesta, tenemos que permanecer en oración hasta que veamos la respuesta, o hasta que tengamos la convicción en el Espíritu de que la batalla ha sido librada y que ya no hay interferencia y que ya no hay oposición. Porque mucha gente dice: pero es que yo oro y el Señor no me escucha, es que yo oro y el Señor no me contesta y yo no veo la respuesta. No la ve porque usted oró, pero no oró en el Espíritu, dispuesto a entender, dispuesto a recibir la visión y la revelación para saber qué cosas tiene que quebrantar y que anular en el camino para poder llegar a recibir la respuesta. Y aquí fíjense que la respuesta fue demorada 21 días, fue interceptado por el enemigo. Puede ser más tiempo. Hay gente que lleva 10 años orando. Bueno, necesitamos meternos más en intercesión para recibir la dirección exacta de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Ya no solo en la carne, sino que realmente conforme a la voluntad de Dios y conforme a las estrategias que Dios nos dé para derribar al enemigo. El enemigo es astuto, la palabra lo dice, pero la sabiduría de Dios es mayor, el entendimiento de Dios es mayor. que podamos ver la respuesta o que tengamos la convicción, que podamos prevalecer
allí en oración hasta que sepamos que la victoria ha sido dada. Para esto es necesario negarnos a las emociones, porque no es de que, ¡ay, ya lo tengo! Como un canto que hay ahí, lo tengo, ¿verdad? Y clamamos victoria y lo tengo, pero realmente no hay una convicción en el espíritu. Esto tiene que ser en el espíritu, que sepamos que la batalla ha sido ganada. Por eso yo pienso que muchas luchas, muchas guerras se han abandonado antes de ver la victoria. Lo dejamos a medias. ¿Y sabe cómo lo miro yo ahorita? Es una rara revelación, pero me viene algo a la mente, no sé si por el hecho de lo que yo he estudiado, pero es como cuando la gente tiene una infección y se va y toma un tratamiento de antibióticos, pero el tratamiento tiene que ser por 12 días con una cápsula cada 8 horas. Pero los 4 días se cansaron, no, yo me siento bien, ya no miran la infección, ya se sienten mejor. Dice, yo voy a dejar, además es muy caro este antibiótico y solo se lo toman 4 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no esperó hasta el final, esos gérmenes agarraron más fuerza, esas bacterias agarraron más fuerza. Y cuando usted viene a ver, la situación después es peor y tiene que buscar un diferente y más fuerte antibiótico, otro tipo de estrategia, porque ya ese microorganismo se hizo resistente a esa medicina. Lo mismo pasa en la oración de intercesión. Me vino esa comparación. Nosotros dejamos a medias la oración y tal vez un arma que estaba siendo efectiva, en el momento que la dejamos, el enemigo conoció la estrategia, agarró más fuerza, se fue a traer otros aliados y cuando queremos emprender de nuevo la guerra, necesitamos otra estrategia, necesitamos más ayuda, más fuerza, más autoridad, porque dejamos nosotros que el enemigo avanzara y que cobrara terreno en un área determinada. Entonces tenemos, cuando el Señor nos da una ordenanza de orar por algo, no cesar hasta que sepamos que la victoria ha sido dada. Y yo creo en esto de lo que hablábamos el jueves de la paciencia. Se necesita paciencia para ser intercesor. Nosotros normalmente somos muy desesperados. Queremos ver las cosas ya, inmediatas en nuestro tiempo, con nuestro ojo. Y entonces por eso cesamos y nos desesperamos, porque vemos que no hay respuesta. Pero tenemos que aprender a ver en el mundo espiritual, no en el mundo natural, y poder ver los avances y los progresos y saber cómo hacer y cómo atacar, ¿verdad? Eso es básicamente en cuanto a intercesión. Y dijimos que interceder es interceptar o ponernos por otro. Ahora, guerra espiritual es otra dimensión. Guerra espiritual es levantar o declarar la guerra al enemigo directamente. Es diferente a la intercesión. Y yo pudiera usar como un ejemplo el libro de Nehemías para guerra espiritual. Nehemías, si quieren busque ahí Nehemías en su Biblia. Sabemos que Nehemías era un israelita, pero era copero del rey de Persia, el rey Artajerjes. Busque el capítulo 4 si quiere de Nehemías. Entonces Nehemías era el encargado de llevarle al rey la copa de vino y de probarla a él antes que el rey. Imagínense qué trabajito, ¿verdad? Por si acaso le habían puesto veneno al rey, pues Nehemías era el que se iba a tostar antes que el rey, ¿verdad? Y él, o sea que él era así, estaba intercediendo por la vida del rey, realmente que sí. Entonces Nehemías le llegaron a él las noticias de que su ciudad, Jerusalén, los muros estaban arrasados, que habían derribado los muros y que las puertas del templo les habían pegado fuego. Y él se sintió muy triste y entró en un lamento, en un quejido y en un lloro, porque, bueno, es necesario ser judío para poder entender lo que para ellos significa el muro de Jerusalén y lo que para ellos significan las puertas de la ciudad. Es como su protección, es su seguridad, es su baluarte. Entonces para ellos que les destruyan el muro es mejor que tomen su propia vida. O sea, nosotros con nuestra mente occidental no lo podemos entender, pero para ellos es algo terrible. Y entonces Nehemías entró en un gran quebranto y habló con el rey y le dijo, entonces Nehemías era un guerrero esforzado, y le dijo el rey Artajerjes que le daba permiso para que fuera a reconstruir los muros de Jerusalén. ¡Qué tremendo! Dios llevar a alguien de lejos para reconstruir los muros, ¿verdad? Así es que Nehemías fue y el rey le ayudó, tuvo ayuda material y todo.
Y yo quiero que nos ubiquemos en el momento en que ya Nehemías está comenzando a reconstruir los muros de Jerusalén, allí en el capítulo 4. Los que van a viajar en diciembre a Israel van a tener la oportunidad de observar el muro destruido y solo la porción que ha quedado, que es lo que ellos llaman el muro de los lamentos, ¿verdad? En el verso 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, o sea, Nehemías estaba reparando los muros, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Quiero que paremos ahí un poquito. Cuando el enemigo, y Sanballat es tipo de Satanás, no le pegamos más, ¿verdad? Cuando el enemigo se da cuenta que nosotros estamos siendo restaurados, reconstruyendo, reedificando, cuando el enemigo sabe que estamos tapando los portillos en nuestra vida y en la iglesia, se encolerizará mucho el enemigo. Por eso no le extrañen los ataques que vienen. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una, todos los enemigos, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mire, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción? No es retirarnos, sino que por causa de ellos y del ataque de ellos, ahora redoblar la guardia. Dice poner guardia de día y de noche, que es lo que el Señor nos acaba de mandar a través de la hermana Norma. Dice, no solo ahora de día, pues, sino que de día y de noche hay que duplicar la guardia porque el enemigo está encolerizado. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y dijo Judá, oiga bien, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ay, ¿a qué hora se les ocurrió decir esto a los de Judá? El enemigo escuchó esta confesión de debilidad. En lugar de decirle, Dios, esfuérzanos, dice, ay, nos hemos debilitado. Hay mucho escombro. No tenemos suficiente gente. Y no podemos edificar el muro. ¡Qué terrible! Fue una confesión negativa que el enemigo escuchó. ¿Y qué pasó en el verso 11? Y nuestros enemigos dijeron, ellos están bien atentos a oír y a responder. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo tira a matar. El enemigo no va a venir con jueguitos para entretenerlo. Él tira a matar, porque lo que le interesa es hacer cesar la obra. Por tanto, no debemos confesar debilidad. Necesitamos clamar por fortaleza. Pero no confesar que no podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no permitamos que lleguemos al punto de que la acechanza del enemigo sea matar. Mire, es una declaración que ellos hicieron. Y entraremos hasta ellos y los mataremos y los aniquilaremos hasta que cese la obra. La intención del enemigo en este lugar es que cese la obra. Y han intentado por muchos medios y muchos que ustedes ni se imaginan. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud, verdad? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieren, ellos estarán sobre vosotros, tratando a los mismos hermanos, imagínense usted amedrentándolos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? ¡Qué sabiduría! Por las partes bajas del lugar, o sea, donde menos se espera, detrás del muro, o sea, donde entran las zorras pequeñas, ¿verdad? Y en los sitios abiertos, puse al pueblo, como dice hermano después, por familia. Esto quiere decir que para poder cerrar los portillos en la iglesia, por donde se meten las zorras pequeñas, los pueblos tienen que venir por familias. ¿Cuántos estuvieron ayer aquí en intercesión por familias? 3 matrimonios tal vez, o 4. Gloria a Dios por eso. Por familia, porque esa es una unidad indestructible. Cordón de 3 dobleces que Satanás no puede romper cuando usted está unido en el Espíritu, su esposo, su esposa y sus hijos. Y Nehemías sabía este misterio.
Y ese era como el último recurso, porque el enemigo estaba dispuesto a matarlos y arrasar con ellos. Pero vino la sabiduría de Dios a Nehemías y dijo: por las partes bajas, donde se meten las zorras pequeñas, ahí lo voy a poner, detrás del muro, por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Sabemos que todo eso es un tipo espiritual: espadas, arcos, lanzas, es intercesión, palabra, oración. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. En medio de la tarea de reconstrucción hay que estar alerta, no desapercibidos, alerta a oír qué es lo que está pasando. Aquí ellos tuvieron que cesar la estrategia normal para poder poner por familias en los portillos y detrás del muro, para desbaratar el consejo del enemigo, para desbaratar el propósito y la estrategia del enemigo. Y estos eran unos verdaderos guerreros que pelearon por sus hermanos, por sus hermanas. No por ellos mismos, sino por todo el pueblo. Y en esta unidad pudieron desbaratar al enemigo, porque el enemigo no entiende de unidad, ni de amor, ni de orar por otro. Pero Dios sí, esa es la naturaleza de Dios, porque eso es amor, y el amor derriba al enemigo. Así es que cuando el enemigo oyó, dice que habíamos entendido. Hay que disponer nuestro corazón para entender qué es lo que Dios quiere. Y supo el enemigo que Jehová nuestro Dios había desbaratado. Desde aquel día, dice, Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pero antes estaban todos en un solo propósito, después volvieron cada uno a la tarea asignada. O sea, hermanos, el día que Dios declara aquí, y Dios ha declarado todos los sábados hasta que no diga lo contrario, no solo en el viernes de Semana Santa, todos los sábados, de 7 a 8 de la noche. Entonces no importa que usted sea encargado de aseo, no importa que usted sea encargado de sonido, no importa que usted sea encargado de estandartes o de decoración o de alabanza, cuando Dios ordena, usted deja lo otro para venir a hacer lo que es prioridad. Y cuando se desbarata el consejo del enemigo, vuelve cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea que todos trabajaban, la mitad en la obra y la mitad en guerra espiritual. Pero no había ninguno delante haciendo nada. Todos trabajaban. Unos en la obra y otros orando. Con arcos, lanzas, flechas, todo. Pero todos estaban trabajando en la obra, en la casa del Señor. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La espada es la palabra, ¿verdad? No la dejaban por un solo momento. No estaban desapercibidos, estaban trabajando. Imagínense, ustedes eran ambidiestros, ¿verdad? Con uno estaban poniendo la mezcla y el ladrillo, y en la otra tenían la espada para no estar desapercibidos si el enemigo venía. No podemos dormirnos. Es con toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todo nuestro entendimiento. Esto habla de un verdadero guerrero en el espíritu. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. O sea, Nehemías tenía al profeta a la par, el que estaba tocando la trompeta. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. No era bueno estar apartados, no era bueno estar lejos unos de otros. No es bueno que usted no esté integrado, no es bueno que usted se sienta apartado, no es bueno que cuando usted venga busque la última silla. No es bueno que usted no se sienta tomado en cuenta. No podemos estar apartados unos de otros. Tenemos que estar en el mismo sentir en lo que Dios nos tiene.
En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Pero lo primero era sonar la trompeta, que es la voz profética o la voz de mando. Después era oír y reunirse, y allí Dios iba a pelear. Si no estaban reunidos, Dios no iba a pelear. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día la obra. No había tregua, hermanos. Nada, aquí 2 horitas y ya nos duelen las rodillas, pero vamos a darle un rol a la casa, y bueno, nada. De día, de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Día y noche, 24 horas al día, hermano, como los hospitales de emergencia. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Eso de no quitarse el vestido, en aquel tiempo fue natural, pero para nosotros es las vestiduras blancas del Señor. Las obras justas de los santos. Las vestiduras con las que el Señor Jesús nos ha vestido. La única razón para quitárnoslas es para emblanquecerlas más, para bañarse. No hay otra razón. Esté donde esté, usted tiene que ir con la vestidura, porque usted es un hijo del Rey. Usted es un sacerdote de Jehová. Y el intercesor por excelencia vive dentro de usted. Y no hay permiso de quitarnos las vestiduras. No es cuento de que ahorita no estoy en la iglesia, no es que ahorita estoy de vacaciones, ando de civil, nada. Aquí no hay de civil. Aquí usted tiene que andar siempre con la vestidura puesta. Solo para bañarse, para purificarse más en el Señor. Usted es cristiano en su trabajo, usted es cristiano en la iglesia, usted es cristiano en la casa, usted es cristiano mientras conduce, mientras maneja. Así que no se pase los semáforos en rojo, porque usted anda las vestiduras puestas. Aunque sea de noche y usted dice: ay, este semáforo de Wendy, qué duro que está. Yo no sé por qué no lo apagan después de las 10. No se lo pase si está en rojo. Y anda con las vestiduras del Hijo de Dios. Aquí se ríen algunos que casi los han atrapado. Amado, Dios nos ha llamado a ser un pueblo guerrero. Dios nos ha llamado a ser reparadores de portillos y de calzadas para habitar. Y esa es la promesa de Dios en Isaías 58. Cuando habla del ayuno escogido por Dios. Y la promesa es que entonces seremos reparadores de portillos y de calzadas para habitar, y que nuestros hijos edificarán las ruinas antiguas. O sea que es una promesa por todas las generaciones. Él nos ha llamado, no nos llamó hombre alguno, Él nos ha llamado. Y hemos entendido cuál es el propósito de la oración, de la guerra espiritual y de la intercesión. Usted no necesita ser santo para interceder, porque entonces no habría ningún intercesor. El único santo es Cristo, y Él es el que intercede dentro de nosotros. Pero sí hay algo muy cierto, y es que cuando ponemos la vida por los demás, Dios toma control de nuestras necesidades. Mientras usted solo se siga viendo a usted mismo y a ver qué me falta aquí, me voy a poner acá, y siempre se está viendo, van a pasar los años y su visión nunca se va a ensanchar, solamente se va a ver a usted mismo, va a seguir siendo el mismo egocéntrico que era antes de tener a Cristo. Y el propósito de Dios cuando llegamos a Cristo es que dejemos de vernos tanto a nosotros mismos y empecemos a ver a los demás. Si Jesús se hubiera visto a sí mismo, no muere en la cruz, pero Él nos dio su dolor, Él nos vio a nosotros. Y al vernos a nosotros, dijo: está bien, vale la pena. Y por nosotros tuvo que decir: consumado es, aunque le doliera hasta lo suyo. Y nosotros nos proclamamos seguidores de Cristo, nos toca hacer lo mismo, no vernos más en los otros, sino ver a los demás. Empezar a ver las necesidades de los demás. Cuando veamos cuánta necesidad tienen los demás, nos vamos a dar cuenta que las nuestras son pequeñas. A veces nos ahogamos en un vasito de agua. Sé que hay muchas necesidades por las cuales orar y clamar. Y ahorita la muy importante es la cobertura con la sangre del Cordero para la obra que Dios quiere hacer. La fortaleza sobre los líderes para que no venga el espíritu de desánimo. Mucha fuerza, mucha fortaleza de Dios. Cubrir las vidas físicas inclusive. Cubrir contra acechanzas del enemigo.
Ayer yo tuve una experiencia bien tremenda, todavía no la acabo de entender, pero en la mañana cuando comenzamos la oración, la línea por la que el Señor me llevó no estaba en mi mente, se lo aseguro que no estaba en mi plan. Y Dios sabe por qué, tal vez yo lo hubiera resonado. Yo empecé a compartir algo de un testimonio de un siervo de Dios, que él tenía un pequeño resentimiento contra alguien que le había traicionado. Y este siervo de Dios dice que él acostumbraba a hacer su devocional y orar en una manera similar al Padre Nuestro, y que cuando llegó al punto donde decía, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, él se dio cuenta que realmente no había perdonado a aquel pastor que le había traicionado. Y Dios lo confrontó y le dijo, bueno, pero ¿tú crees que es lo correcto? Y este hombre, este siervo de Dios, le dijo, yo no sé si es lo correcto, pero si la hizo, que la pague. Y Dios le dijo, estás hablando de un pastor. Y si hieres a un pastor, hieres a mi pueblo. Y si hieres a mi pueblo, me estás dañando a mí. Y este hombre empezó quebrantado delante de Dios y le dijo, sí, Señor, lo perdono ahora mismo. Y él fue confrontado. Dice que cuando él perdonó a aquel hombre, a aquel siervo, a aquel pastor, Dios le dijo, por cuanto eso has hecho, tu hija es libre en este momento. Y luego él se dio cuenta que su hija en el colegio estaba siendo involucrada en un grupo con satanistas. Y el líder del grupo de los satanistas estaba enamorando a esta muchacha, hija del pastor, para destruir la obra, que ahora es una iglesia, una mega iglesia. Tiene creo que 10.000 células ahora. Y usted se puede imaginar, ¿verdad?, cuánta trampa el enemigo puede poner para parar la obra, que quiere matar y destruir y que la obra cese. Y va a usar lo que más pueda dañarnos, lo que está más cercano a nosotros. Por eso los líderes necesitan tanta cobertura y tanta oración. Usted usualmente piensa que el líder tiene que estar orando siempre por usted. Esto no es lo contrario, usted tiene que estar siempre orando por el líder. Porque él lleva no solo su necesidad, sino la de él, 200 más. Y muchas acechanzas de afuera. Pero quiero decirle que cuando yo escuché esto, y yo traje el cassette para oírlo, pero jamás imaginé a lo que Dios me iba a llevar. Se lo digo de corazón. Yo lo traje para que lo oyéramos por otra revelación que había allí. Y cuando yo empecé a orar, porque yo iba a abrir el ayuno ayer y la oración, Dios me llevó a perdonar a Santos Romero. Cosa muy difícil para mí. Era difícil. Yo creía que eso, yo dije, no me afecta. Pero de eso a bendecirlo y a decirle a Dios que lo perdonaba de corazón y que lo bendecía no era fácil. Y yo no sabía, yo siempre he sido cuidadosa y hasta he escrito sobre perdonar 70 veces 7 y según que no había nada en mi corazón. Pero el Señor me fue mostrando por lo menos 5 o 6 personas que realmente yo no las estaba bendiciendo de corazón. Yo le dije, Señor, yo quiero realmente cerrar cualquier portillo, y si a través de esto algo ha sido detenido, yo no quiero más detener tu gloria y que venga. Pero quiero decirle que cuando yo estaba orando particularmente por un hermano, y yo le decía, sí, Señor, yo lo perdono por esto y por lo otro, pudimos percibir claramente que ese hermano estaba bajo trabajo de brujería. Se empezó a revolver un olor a puro. Fue una cosa bien tremenda. Inmediatamente me dio un dolor de cabeza como cuando yo percibo brujería, ocultismo fuerte. Fue muy fuerte. Yo me tuve que ir de aquí porque estaba esperando unos líderes de Ciguatepeque que finalmente llegaron, pero yo el dolor de cabeza no lo podía soportar. Oraba. Finalmente me tomé una pastilla para ver si se me controlaba, porque yo quería volverme loca de aquel dolor. Y sabía yo que era algo de brujería, sabía que no era así, pero oraba y no se me quitaba, era horrible. Y no sé ni cómo pude hablar con aquellos hermanos. El Señor me ayudó mientras hablé con ellos. Luego ellos se fueron de regreso a Ciguatepeque, y en cuanto ellos se fueron yo volví para acá. El dolor de cabeza seguía. Terminamos el ayuno en Victoria y me fui para la casa, me puse a leer la palabra, pero como a eso de las 11 dije, me voy a bañarme, tengo calor. Y cuando estaba bañándome con el champú en la cabeza y todo, empezó a agarrarme una cosa tan horrible que yo no se las puedo explicar. Era vómito, diarrea, de todo, pero era una cosa espantosa. Yo supe que era liberación de lo que había pasado en la mañana. Son misterios que uno no puede entender,
Pero yo pienso que ahí es donde la palabra dice de llevar las cargas los unos por los otros. Lo que yo expulsé, Fátima me dice qué cosa más rara, era algo rarísimo, yo no había comido, o sea, era algo rarísimo lo que había pasado. Pero yo supe que era una liberación en relación a lo que habíamos orado temprano de la mañana. Yo dije, Señor, si esto es para la liberación de ese hermano, yo te bendigo y no importa. Entonces hay muchas cosas que cuando entremos en el campo de la intercesión, nos van a ocurrir cosas que quizá no vamos a entender, pero que tienen un propósito. Y yo estoy confiando en el Señor que esa vida es libre. Amén. Señor, que eso se fue porque en mí no iba a estar más de un día. ¿Verdad? Yo confío que hubo libertad. Hermana Angelina, usted quería decirnos algo. Y esa hermana que toda la noche yo no comí ni nada, sanites, yo pasé a pesar del estómago, una diarrea toda la noche, que estoy débil. Y en la mañana que iba a abrir el ropero, me cae la puerta en la cabeza. Me hice el cuidado para que me dolió, porque yo tengo que llorar, tengo que seguir más fuerte. Y lo que le conté de mi hijo, ¿verdad? Que estaba esperando un pan, estamos platicando con él y de pronto él hizo así. Mamá me dice, mire, cosa en el deseo de meter este cuchillo acá. Y solo me aparté yo. Digo yo, es algo terrible lo que me ando metiendo, ¿sí? Sí, estamos entrando en el campo del enemigo, pero nosotros, eso no nos tiene que amedrentar, sino que reconocer que la fuerza de nuestro Dios es mayor. Yo veo la fidelidad de Dios, que a esa hora que le estaba pasando eso a la hermana Angelina, el Señor despertó a la hermana Ingrid, a la hermana Yoli, a la hermana Mirna, creo, a las 11:30 de la noche, creo que era, y ellas empezaron a percibir un espíritu de muerte rondando a la hermana Angelina y empezaron a interceder y a clamar de una manera muy fuerte. Y hasta que la hermana lo testificó y pudimos ver cuán fiel es nuestro Dios. Entonces por eso es tan importante que estemos velando y vigilando las espaldas los unos de los otros, ¿verdad? Y muchos dirán, no, yo para meterme en eso mejor estoy tranquilito, sí tranquilito, pero allá vamos a ver las coronas, hermano. Y cuando ya se quiera levantar o lamentar, ya va a ser muy tarde. Este es el tiempo. Este es el tiempo de labrar lo que nosotros vamos a disfrutar por una eternidad. Usted está dispuesto a morir, va a vivir. Usted está dispuesto a pagar un precio, va a ganar y va a cosechar. Ahora, si usted está conforme con la comodidad que tiene en este mundo, en esta tierra, en esta vida carnal, quédese allí muy bien, que no va a disfrutar mucho allá. Nosotros estamos sembrando para la eternidad, para la vida eterna. Y yo de algo estoy segura y convencida. Ninguno de nosotros que le hemos dicho sí al Señor, el Señor va a permitir que nosotros muramos antes de tiempo. Nuestros días están contados en la mano del Señor. Y al siervo el Señor le muestra el día y la hora que Él va a venir por Él y para que se prepare y todo. Pero nosotros no tenemos que temer, porque nuestra vida es de Él de todas maneras. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. ¿Verdad? Total, para el que sirve a Dios, la muerte solo es una puerta a una mayor bendición y a la eternidad. Así es que ¿de qué tememos? Si tememos es porque estamos muy arraigados a lo de aquí de la tierra, a lo que se come el gusano, la polilla y el orín, ¿verdad? Pero realmente lo del Señor es eterno, es permanente, es para siempre. Y yo creo que el galardón que Él quiere darnos es un galardón espiritual, no es un galardón natural. Dijimos hace un rato que Él es un rey espiritual y Él viene a establecer un reino espiritual. Entonces nosotros tenemos la autoridad de cambiar y transformar todas las cosas a nuestro alrededor. Pero siempre cuando comenzamos a pisar terreno del enemigo, las cosas comienzan a revolverse para desanimarnos. Pero este es el momento que nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso a Gedeón solo le quedaron 300, hermano, porque todos empezaron a desanimar. Pero yo estoy confiando que si Dios nos ha llamado un pueblo guerrero, la mayoría vamos a marchar con Él. Amén. Y yo bendigo sus vidas, yo declaro y proclamo cobertura de Dios sobre cada uno de ustedes. Cubro su casa, cubro sus bienes, sus posesiones, sus hijos, todo su haber, su mesa, su alacena, su alteza, todo se ha cubierto con la sangre del Cordero. Y proclamo victoria y bendición sobre sus vidas. Y yo declaro unidad en las familias para que podamos cerrar los portillos y colocarlas detrás de los muros. Yo declaro y proclamo que las familias de Dios se levantan íntegras, completas. Yo proclamo conversión total, verdadera, sobre cada esposo, cada esposa y sobre
hijos. Señor, para que un día